Dios les bendiga, muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan ya en este hermoso día de domingo. Para nosotros es una bendición poder estar a través de estos medios para compartirles un poco de la palabra de Dios. Estos días han sido quizá un poco confusos para mucha gente, en virtud de que quisieran ya la mayoría de la iglesia o quizá muchas personas de la congregación, quizá no la mayoría, pero muchas personas de la congregación, el hecho de que ya esta estuviera abierta al mencionar que ya en algunos lados se están abriendo y en muchos lados ya hasta desde en semáforo rojo tenían reuniones. Sin embargo, nosotros con el Consejo de Liderazgo hemos aún decidido permanecer con las puertas cerradas y transmitir a través de estos medios el mensaje de la palabra de Dios. Por eso le pedimos a usted que sea paciente. En estos últimos días hemos visto cómo se ha agravado la situación, aunque no le han dado auge, pues sabemos que por razones quizá políticas o alguna otra situación, pero ya cuando se venían manejando casos de 200 o 150 y tantos fallecidos por día, pues en los últimos días nos hemos dado cuenta que las cifras, como ya lo habíamos previsto por razones de que la gente ha salido o se ha descuidado, pues empezó nuevamente con 400 en esta semana, 400 infracción, 500 y tantos, 600. El día viernes, que fue el último día que chequé, estábamos en 874 fallecidos. Es una pena que en muchos lados, quizá por la cuestión económica, quizá por la situación de querer que la gente permanezca por razones económicas, pues abran exponiendo aún a esta situación. Sin embargo, como lo repito, para nosotros lo más importante en este sentido es su seguridad y que usted acuda a la iglesia, pero ya sin riesgos o con los menores de ellos. Por eso es que en esos días todavía decidimos permanecer de esta manera cerrados. Hay un pasaje de la palabra de Dios que quisiera compartirle y se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, en el verso 21. En lo que usted busca en su Biblia, déjeme hacer una pequeña palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que tú pongas tu mano de misericordia sobre cada persona que esté escuchando lo que vamos a exponer. De la misma manera, Señor, permite que mi boca, Señor, mis sentidos, mis extremidades, cada uno, Señor, cada una de las partes de mi cuerpo, Señor, sean en espiritual mi cuerpo, pueda ser consagrado y confiado a ti, de tal manera, Señor, que aún en mi boca pongas carbones encendidos, de tal manera que pueda solamente hablar lo que tú me has mandado. En el nombre de Jesús te pido por todas aquellas personas que están viviendo alguna situación de aflicción, de enfermedad, quizá que tienen familiares con este virus que se está viviendo. Sin embargo, yo te pido que pongas tu mano de sanidad, Señor, a las personas que tenemos aún en la iglesia con las secuelas o con enfermedad, Señor, ya mencionada. Yo te suplico que también pongas tu mano de sanidad poderosamente, Señor, que obres poderosamente sobre sus vidas. Sabemos que lo estás haciendo y que la buena obra que tú ya comenzaste también la terminarás en breve. Permite, Padre, que ellos puedan sentirse plenos en breve y que toda secuela, Señor, médica o diagnóstico médico pueda ser pasado por alto por ti y ellos puedan sanar también a la brevedad. En el nombre de Jesús queremos conocerte a ti, el Dios de nuestra salvación. Queremos conocer a Jesucristo, nuestro amado Salvador, quien dio su vida por nosotros, y queremos conocer el legado que dejaste tú a través de esos dos testamentos, las sagradas escrituras. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que vamos a compartir ahora. Amén y amén. Precisamente el tema que vamos a exponer ahora, le he puesto conociendo las escrituras. Es importante que usted y yo podamos conocer las escrituras, pero ¿cómo podemos hablar de conocer las escrituras si no conocemos al Dios que las proveyó? Entonces es importante que usted y yo conozcamos a aquel que ha proveído de las sagradas escrituras o de su palabra para que podamos usted y yo entenderla. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, verso 21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, escuche, sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y termina diciendo, el Señor viene. Déjenme repetir este último pasaje, que es el verso 22, y dice el apóstol Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea
anatema. Qué dura aseveración, así en pocas palabras, sin curita, como decimos en mi pueblo, sin ningún tipo de recoveco. Dice aquí el apóstol Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito de Dios. Así de sencillo. Anatema quiere decir maldito de Dios. Y él lo está mencionando de esa manera: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Nosotros hoy en día vemos que es tan terrible la situación que todo el mundo decimos conocer la Escritura, y pareciera que cuando vamos a diferentes iglesias como que fuera una competencia. ¿Y qué están viendo en tu iglesia? Y no, eso yo lo vi hace 14 años, qué pena que a ti apenas te lo estén enseñando. ¿Y qué más vieron? No, pues esto, no, eso yo me lo sé de memoria, es el ABC de la Biblia, eso. Entonces como que si fuera una competencia el poder conocer la palabra de Dios. Por eso vemos que tantos caen en contradicciones, y por eso vemos que se llega a transquiversar la palabra de Dios, y aún se llega a atemorizar uno tanto cuando vemos los acontecimientos mundiales que nos están pasando en estas últimas generaciones o en estos últimos años. Es más, ya no quiero decir en estos años, en estos últimos días. Usted sabe que apareció apenas hace unos días, de la semana pasada, apareció el Mesías, o el llamado Mesías allá en Israel. Unos dicen que no, que están transquiversando la versión, otros dicen que no, que sí aparecieron el Mesías. Aparece un personaje ahí llamado Ben David, o el hijo, o el Ezequiel, el Malaquías, o el Zacarías, hijo de David, así le llaman, que es lo que quiere decir su nombre, Yedahu Ben David. Sin embargo, nosotros cuando vemos esto, y la gente se atemoriza, ¿verdad? Al decir: ay, pastor, ya apareció el Mesías allá, ya, ¿qué falta? Ya en cualquier momento podemos irnos con el Señor. ¿Que podemos irnos en cualquier momento? Claro que sí, que usted y yo podemos recibir la muerte en un momento, un paro cardíaco, que Dios reprenda al diablo, pero un accidente, una bala perdida, algo que pudiera llegar a acontecer, cualquiera podemos en un momento estar delante de la presencia del Señor. Sin embargo, sabemos que faltan acontecimientos por suceder, pero esto pasa cuando no conocemos nosotros a la persona de Jesús ni las Escrituras. Entonces nosotros sabemos que para poder conocer a Jesús debemos de tener una relación plena con Él. Es más, déjeme compartirle que ser cristiano es mucho más que decir conocer a Jesús. Si nosotros hablamos de conocer a Jesús y podemos decir: ya conozco a Jesús, pastor, soy de cuna cristiana, posiblemente pueda ser que sea usted de cuna cristiana, pero aún no ha conocido a Jesús. El hablar de conocer a Jesús va mucho más allá que decir conozco a Jesús. Me acuerdo cuando Jesús oraba en aquel libro de Juan 17, y él decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y él decía: y a Jesucristo a quien has enviado. Pero decía: que te conozcan a ti, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y los apóstoles, imagínense, ya conocían o decían conocer a Jesús, decían ellos que conocían al Padre. Los mismos fariseos decían que conocían al Padre, que su Padre, que el mismo Padre de Abraham era el mismo Padre de ellos, pero no lo conocían. ¿Cómo poder conocer las Escrituras? Que así le hemos titulado a este tema, conociendo las Escrituras. ¿Cómo poder decir que yo conozco a alguien, o que yo conozco las Escrituras, y ni siquiera conozco al autor de ellos? Entonces podría decir como ir a comprar un libro y decir: porque yo leí un libro ya conozco a tal personaje. Y no podríamos decir, yo no puedo decir hay un conocido autor. Bueno, el mismo Donald Trump tiene algunos libros, algunos escritos que ha publicado, y son muy interesantes en la cuestión empresarial. Algún otro como Roberto Kiyosaki, aquellos que les gusta leer acerca de ello. Hay muchísimos acerca de esto. Sin embargo, yo no, por el hecho de leer un libro de él, ya puedo decir: ya lo conozco a Donald Trump. No es cierto, yo no lo conozco. Yo quizá pude haber leído ya 2 o 3 libros de López Obrador, pero no por eso le conozco. Yo he leído, pero no lo conozco a él. Es decir, el hecho de poder decir que yo he leído las Escrituras, no por eso me hace conocedor de Jesús, o conocedor del Padre, o conocedor del Espíritu Santo, que fue quien inspiró las Escrituras. Entonces es como, por ejemplo, yo le puedo decir que conozco a un político, yo conozco a tal personaje político, no quiero poner nombres. Sin embargo, el hecho de que yo haya leído sus publicaciones, no por eso me hace conocerlo. Pero le vuelvo a repetir, esto como que va más allá de ello. Implica tener una relación con él, quizá comer juntos, quizá pasar tiempo juntos, quizá platicar cosas de manera habitual.
entonces es cuando podríamos decir que ya conocemos al personaje. Yo, por el hecho de decir conozco la escritura, no por eso puedo decir conozco a Jesús, tengo una relación con Jesús, hablo con Jesús, converso con regularidad con Jesús, paso tiempo con él de calidad, le cuento todo a mi Señor. No por eso, el hecho de que yo haya leído las escrituras y eso que son de su autoría, no podemos quizá tener el entendimiento. Entonces, me acuerdo cuando el apóstol Juan escribía algo al respecto y él decía que sabemos que el Hijo de Dios había venido, pero decía, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y él mismo decía, porque estamos en el verdadero, añadía, en su Hijo Jesucristo. Pero cuando él terminaba diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero él decía, y él, el que ha venido de Dios, en su Hijo, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Si nosotros podemos decir que nos ha dado entendimiento para poder conocer a Jesús, podremos entonces comenzar a decir, ahora sí ya tenemos una relación con Él. ¿Por qué? Porque tengo entendimiento por medio de la palabra, tengo entendimiento por medio de la escritura, tengo entendimiento para poder acercarme a Él confiadamente, a trono de su gracia, hallar el oportuno socorro y todo lo demás que usted conoce. Entonces nosotros podemos decir, ahora sí, le quiero narrar, si nosotros vemos, hay un pasaje muy conocido que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 24, usted lo puede buscar, libro de Lucas capítulo 24, en el verso 32, le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Escuche, cuando nos abría las escrituras, Jesús estaba, esos hombres, recuerde que allí iba Cleofas, era uno de los dos. Cleofas iba en camino con su amigo, iban rumbo a Emaús, y ya que iban rumbo a Emaús, en ese entonces dice la escritura que iban platicando y la situación que les había acontecido cuando se les aparece Jesús, y entonces les dice, ¿qué es lo que están platicando? Y ellos le responden, eres el único forastero que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén. ¿A poco no sabes tú lo que ha ocurrido? Fíjese que apenas el día de la Pascua mataron a Jesús en lugar de a Barrabás, lo sacaron para ser crucificado, y bueno, ¿qué le cuento? Una historia terrible. El hombre que no tenía pecado había sanado a muchos, le comenzaron a contar toda la historia, vino al mundo, era el Hijo de Dios, ¿cómo es posible? Y entonces, pero ellos, aunque les abrió Jesús las escrituras, no entendieron, no tenían ese discernimiento o ese entendimiento, porque aunque ellos decían conocer a Jesús, en realidad no lo conocían. Sí habían visto a lo lejos lo que había ocurrido, sí habían visto quizá lo que había pasado, es más, quizá estaban echándose quizá una copa por ahí en algún bar, alguna cantina, quizá llegaron y les contaron, pero no vieron, no lo vivieron, no lo sufrieron, no hablaron con él, no caminaron con él, no comieron con él, no predicaron con él, no hicieron nada con él, pero dijeron que le conocían, hasta que Jesús les abre las escrituras. Y entonces en ese momento dice la palabra de Dios que ellos lo invitan a pasar, vente, ya está un poco tarde, vente, posa con nosotros. Jesús se decidió estar con ellos, y cuando él parte el pan, comienza a celebrar la cena también con ellos, en ese momento se les desaparece, dice la escritura. Entonces se les quedan viendo el uno al otro, y entonces dicen, oye, pues era Jesús mismo era el que estaba con nosotros. Si te acuerdas cómo cuando venía en el camino nos abrió las escrituras, quiero entender de esta manera, nos abrió también el entendimiento para poder discernir, para poder entender las escrituras. ¿No te acuerdas cómo ardía nuestro corazón? ¿Cómo ardía dentro de nosotros nuestro corazón cuando hablaba en el camino? Y entonces Cleofas le decía, pues es verdad, era Jesús mismo. Entonces, aunque conocíamos la escritura, no conocíamos al autor de la escritura. Aunque decíamos conocer la palabra, no conocíamos al que había enviado la palabra. Aunque decíamos que conocíamos la Biblia de pe a pa y nos la sabíamos de memoria, no por eso quería decir que la conocíamos. Ellos entendieron, es decir, sus ojos fueron abiertos en ese momento y ellos reconocieron a Jesús como su Salvador. Hasta entonces pudieron entender que Jesús mismo era quien les hablaba. Y entonces, para esos entonces, ya Jesús se les había desaparecido. Yo creo que esto es un paralelismo de lo que puede ocurrir en el futuro, que cuando la gente pueda llegar a decir, no te acuerdas de aquel pastor, no te acuerdas de aquel hermano, de aquella hermana, de aquella pastora que venía y nos predicaba la palabra, lo que ella predicaba era verdad. Sin embargo, ya habrá venido el arrebatamiento y la situación para ellos habrá sido tarde.
porque Jesús habrá desaparecido, el cuerpo de Cristo habrá desaparecido de la tierra. Eso es algo muy terrible, porque el hecho de que ellos decían que conocían la palabra, decían que conocían la escritura y decían quizá que conocían todo lo que había acontecido con Jesús, eso no les era suficiente. Y aunque ellos decían que conocían a Jesús, eso tampoco les era suficiente. Les era necesario conocer la escritura, conocer al autor de la escritura, pero sobre todo vivir la escritura. Ese es algo tan importante, y esos 3 puntos quizás sean los más esenciales de toda la palabra de Dios. Conocer la escritura, conocer al autor de la escritura y vivir la escritura. Entonces es ahí cuando usted puede llegar a decir, es verdad, lo conocí. Y como lo he dicho en algunas ocasiones, no importa cómo haya sido su principio, lo que importa es cómo será su final. Porque si su principio puede ser desastroso, pero su final puede ser de un hombre arrepentido, de una mujer arrepentida, de un hombre y de una mujer que puede buscar a Dios con todo su corazón, no le importará al Señor su pasado, pero su futuro habrá sido el que les dé la salvación. Pero pudieron comenzar muy bien como Judas. Judas comenzó muy bien, andaba con Jesús para todos lados, predicaba con Jesús, fue uno de los 70, fue uno de los 12, sí es cierto, pero su final fue desastroso. Su final, y al fin de los días, él no pudo ser parte de ese cuerpo de Cristo. Es importante que usted ame la escritura, que ame al verbo de la escritura, que ame a Jesucristo, el autor de la escritura, y que ame la escritura que dejó el autor de esta. Es importante. Entonces veamos, si con estos hombres de Emaús que iban caminando, que Jesús les abría las escrituras, que les predicaba, vea usted el proceso que ocurre en alguien que puede decir, yo sí puedo entender las escrituras. Dice que él les hablaba, es decir, les predicaba, les explicaba. Ese es un proceso, que usted se deje hablar, que usted se deje predicar, que usted se deje enseñar, que usted se deje aconsejar, pero por sobre todo que usted haga caso del consejo, que haga caso de lo que se le predica, que haga caso de lo que se les enseña y que haga caso de lo que se les explica, porque si no, entonces todo habrá sido en vano. Si usted hace caso, entonces usted habrá obedecido la escritura. Número 2, dice que ellos iban caminando rumbo a Emaús. Entonces ellos iban en un proceso de avance. Este proceso de avance impide que la iglesia pueda quedarse estancada, impide que la iglesia pueda quedarse detenida, impide que la iglesia pueda quedarse conformada. Lo que habla en este proceso de avance es que ellos iban de camino, no estaban detenidos, iban avanzando. Y podría decir, pastor, pero la iglesia estaba cerrada. Sí estaba cerrada, pero la iglesia estaba comprometida, la iglesia estaba predicando. Hay personas que me han dicho, pastor, me voy de la iglesia porque la iglesia sigue cerrada y ya encontré una que está abierta. Perfecto, qué bueno que el pastor los cuide, qué bueno que el pastor le importe más abrir una iglesia para que vaya por sus diezmos, que impida que la iglesia pueda estar cuidada, que pueda estar en sus casas, que pueda estar guardada, que se pueda cuidar de todo lo que acontece. Pero más aún, yo lo que le decía a una de las personas, pues hermano, ¿para qué me dice que quiere la iglesia abierta si usted no viene a la iglesia? Dice que quiere la iglesia abierta. Levanta la mano cuando les pregunto, ¿quién quiere que la iglesia se abra? Levanta la mano usted. Pero cuando hemos tenido reuniones no va. Y eso que es líder, y eso que está en el ministerio tal, y eso que está en la alabanza, eso que está en los panderos, y no va. Quiere la iglesia abierta, pero cuando la tenemos abierta no se presenta. Entonces, ¿para qué dice? Explíqueme la palabra, enséñeme la palabra, aconséjeme de acuerdo a la palabra, si de todos modos hace, perdóneme la expresión, hace lo que se le pega la gana. Entonces usted sí se porta como una iglesia estancada, detenida, conformista y mediocre. Usted tiene que estar en ese proceso de avance que puede decir, pastor, no estamos yendo a la iglesia por lo que usted nos recomendó, sin embargo, estamos predicando. Le he hablado a 20 personas, ya tengo reuniones casi con 20 personas, aunque nos estamos cuidando, vamos con careta, estamos visitando a la gente. Es decir, que usted pueda decir que en realidad está avanzando, que usted pueda decir que en realidad hay un progreso, que es este proceso de avance que le impide estar detenido. Y número 3, dice que su corazón, ellos se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Es decir, número 3, el corazón te arde cuando lees la palabra, pero no le puede arder su corazón si ni siquiera habla la Biblia.
si ni siquiera abre las Sagradas Escrituras? No le puede arder su corazón si ni siquiera se interesa por leerla. Le pregunto a la iglesia, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Cuando yo le hablo a una persona, me dijo, pastor, pregúnteme de cualquier libro de la Biblia, pregúnteme algo. Yo creo que pensaba que le iba a predicar el mismo libro de siempre, o la misma historia de siempre de David y Goliat, pero cuando se meten personajes que ni siquiera conoce, o que son desconocidos totalmente para él o para ella, entonces en ese momento como que se sienten confrontados. Ah, caray. Y sí, es en realidad, porque sí es cierto, el Señor vino a escribir a las tablas de su corazón, es lo que dice la palabra de Dios, porque al Señor le gusta escribir en tablas, pero a Jesús le gusta escribir en la tierra. Eso es lo que hace, pero lo más importante, escúcheme, lo más importante es que el Espíritu Santo escriba en su corazón. Esto es lo más importante, que escriba en su mente, que descienda a su corazón, y entonces lo que habrá escrito Jesús, el Espíritu Santo lo que va a estar haciendo es redarguir lo que Jesús está escribiendo en la tierra, los pecados de uno, los pecados del otro, los pecados de aquella. Entonces el Espíritu Santo, cuando escribe en su corazón, está diciéndole, arrepiéntete, te estoy exhortando para que tú puedas arrepentirte, para que puedas recomendar tu corazón, para que puedas cambiar tu proceder, porque a Jesús le gusta escribir sobre la tierra. No es fácil esto, pero ¿qué pastor no le gustaría no escribir sobre la tierra? El pastor se tiene que estar ensuciando las manos, voy a escribir los pecados, y la gente lo tache, no, pastor, pues usted no me gusta lo que predica, claro, no le gusta que lo confronten, no, pero el Señor, el Padre, escribía en las tablas, escribía en el corazón, así como escribía en las tablas de piedra, es decir, él iba a la dureza del corazón, él iba y le decía a Moisés mismo, búscate otro pueblo, yo te voy a dar otro pueblo, deja este pueblo que es de dura cerviz, te voy a dar otro pueblo para que te siga, pero Moisés prefirió seguir con el pueblo de Israel. Dios le dijo, deja ese pueblo ya, pero fíjese nada más lo que hace un buen pastor, dijo, no, pues como buen pastor, así tengo que seguir, y es figura de Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él no dejó a aquellas que estaban en el desierto, las pudo haber abandonado. Escuche, y cuando decía no ardía nuestro corazón, debe de arder tu corazón cuando lees la palabra, debe de arder tu corazón cuando escuchas la palabra, debe de arder tu corazón cuando dices, no estamos yendo a la iglesia, pero no me pierdo los programas, me estoy preparando, estoy aprendiendo, estoy siendo enseñado, estoy siendo aconsejado. Más en unos días vamos a comenzar nuestra primera enseñanza infantil. Ya está preparado, tenemos al grupo de las maestras ya para que usted siente a sus hijos frente a la pantalla, y si usted no les puede enseñar la Biblia, que los siente ahí una hora, y ellos van a estar metidos aprendiendo de la palabra de la misma manera que estuvieran en el salón de clase. Ya a partir del próximo sábado a las 12 del día termina la oración, de 11 a 12 que es la oración, y a las 12 del día usted ya va a sentar a sus hijos. Ahora sí, mi amor, terminó la oración, siéntate para que puedas ver tu programa. Ese programa es para ti, es dedicado especialmente para nuestros hijos. Así que no se lo pierda y dígales a sus hijos que tienen que estar así. ¿Se acuerda usted cuando decía Jeremías, cuando decía, déjeme buscarlo, está en Jeremías capítulo 20, dice la palabra de Dios, Jeremías 20 verso 9, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré. Dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Pero fíjese cómo dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Escuche, tan importante tener así el corazón como este profeta, que el corazón te arda como un fuego cuando abres las Escrituras, cuando escuchas las Escrituras, cuando puedes tener el consejo de las Escrituras. Nada más que aquí hay un problema. Si usted va conmigo, regresa conmigo al pasaje de Lucas 24, de aquellos hombres que iban a Emaús, dice la Escritura, mas los ojos de ellos, en el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hay mucha gente que no conoce, le vuelvo a repetir, no conoce al autor de las Escrituras. Por supuesto que sus ojos siempre van a estar velados, siempre van a estar cegados, van a estar cerrados. Los ojos velados van a impedir que puedan conocer a Jesús, que es el autor de las Escrituras, y las Escrituras. Entonces, pero es tan importante. Ahora, vea usted conmigo, ¿qué tenemos que aprender de las Escrituras? Número 1, déjeme enseñárselo de esta manera. En 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas las epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los doctos e inconstantes
tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición, así como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué tenemos que aprender de las escrituras? Tenemos que aprender de ellas la doctrina, tenemos que aprender nosotros las historias, tenemos que aprender de ellos la sabiduría que hay. ¿Para qué? Para no ser indoctos ni inconstantes. Por eso decía el apóstol Pedro, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Los indoctos son los que no están preparados y los inconstantes son los que van un día a la iglesia, al otro día no van. Los que se cambian de iglesia cada rato, los que van para una iglesia, hoy van a otra iglesia, pasado van a otra iglesia, 3 años en una iglesia, 5 años en otra iglesia, 2 años en otra, 8 años en otra iglesia, y todo el tiempo, y en 40 años de estar aquí, estuvieron en 10 iglesias. ¿Por qué? Porque fueron inconstantes. No puedo decir, pastor, yo me la pasé 30 años en una iglesia, los 30 años que he vivido, lo que he tenido de vida, me la he pasado en una iglesia. No, ¿por qué? Porque son inconstantes totalmente, por eso son indoctos, porque no aprenden de uno, no aprenden de otro, comen un día pura paja, otro día puro grano, otro día pura agua, es decir, no pueden tener una dieta balanceada, no pueden ser ovejas que se dejen cuidar, y eso los vuelve indoctos e inconstantes. En Juan 5, verso 39 decía el Señor Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escuche lo que decía Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escúcheme, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender para obtener la vida eterna. Pero escuche lo más importante de ello, no podemos llegar a la vida eterna si no podemos ver el testimonio de Jesús y que éste opere en ti y en mí. Porque no debe de ser nuestra errada vida la que debemos de enseñarle a la gente, sino a Jesús. Usted tiene las escrituras, usted no puede, y esto me he peleado, o bueno, he diferido con muchos pastores cuando dicen, es que debemos de contar nuestra vida, pastor, para que la gente vea, es parte de la homilética, contar nuestra historia, contar qué nos sucedió en la semana, qué le va a contar a la gente, que cayó, que se peleó con su mujer. ¿Por qué no le cuenta eso? Fíjese que la semana, hermanos, me peleé con mi mujer, le di una cachetada, le metí el pie y mi esposa me aventó el plato en la cara, no me invitó ni siquiera de comer, me exigió el gasto como si no sé qué. ¿Por qué no le cuenta eso? ¿Por qué no le cuenta? Si usted quiere contar su vida, ¿por qué no cuenta esas cosas? Usted lo que tiene que contar es la vida de Jesús. Por eso decía aquí, ellas son las que dan testimonio de mí, escudriñad las escrituras, porque a nosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero lo más importante es que dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que pueden dar el testimonio, no del hermano Juan, no del hermano Pedro, no del hermano Pablo, no del hermano Cleofas, no del hermano Agapito, no del hermano Alejandro el Calderero, no del hermano Tomás, que es incrédulo, no. Ellas son las que dan testimonio de mí, Jesús. Y usted lo que tiene que hablar es de la persona de Jesús. Usted, cuando llegue la gente, como usted puede usted decirle, mire, aquí la palabra de Dios nos habla de Josué, aquí nos habla de Ezequías, aquí nos habla de Atalía, aquí nos habla de Malaquías, aquí podemos ver lo que sucedió en aquella ocasión cuando Jonás, y usted le puede hablar de mis historias. ¿Se acuerdan cuando Jeremías estaba siendo enjuiciado? Entonces él se puso a llorar, se puso a lamentar nada más, por eso le llaman el profeta llorando. Usted puede hablarles de las historias que puede leer en la Biblia. Usted puede decirle lo que ocurrió. Y me acuerdo cuando Pablo se peleó con Bernabé y dijo, no, ya mejor no ando contigo predicando, mejor me busco otro para que me acompañe al ministerio, y se buscó a Silas. Puede usted hablar de ello. Puede usted hablar de lo que ha ocurrido en la Biblia, de lo que puede enseñar, pero no así de su vida, y yo estoy en contra de hablar de ello. Número 3, Lucas 24, verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Escúcheme, repito nuevamente lo que acabo de decir. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Imagínense a Jesús enseñándoles, no, pues desde Moisés te puedo enseñar esto, aquello y lo otro, y de ahí el pueblo andaba medio mal y le reclamó a Moisés llegó y le pegó a la piedra y sacó agua, y luego oró porque la gente ya estaba cansada del maná y llovieron codorniz. Imagínense a Jesús. Y entonces le dije que él comenzó a narrarles desde Moisés hasta todos los profetas y les declaraba todas las escrituras. Entonces, fíjese, pero y de lo que él decía. ¿Qué debemos de aprender de las escrituras? Lo que dicen de Jesús. Ahora yo me pongo a preguntarte, ¿qué dicen de ti? ¿Qué le vas a decir? Tú le puedes decir a la gente, cuando vas a predicarle a alguien, ¿qué dicen tus vecinos de ti?
Predícales qué dicen los vecinos de ti. Este vecino es regacho, me avienta la basura cuando barre. ¿Qué piensan de ti? Cuando viene aquí, pasa el de la basura, aquí me deja toda su cochinada y deja aquí las bolsas en la esquina de mi casa y ni siquiera vienen a... Eso es lo que van a hablar de ti los vecinos. ¿Qué pensará tu suegra de ti? Platícales eso, pues. Entonces, ¿qué dirán de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? No cuando vas a la iglesia, porque si le preguntas a tu iglesia qué piensas de tu marido, va a decir, no, pastor, mi marido es el mejor del mundo. Pero cuando llegas a tu casa, pregúntale a tu esposa, mi amor, ¿qué piensas de mí? Yo sé que va a decir que eres buena gente, pero no, no, ya la verdad, mi amor, ¿qué piensas de mí? A ver qué te dice. Te va a decir, eres regacho, te portas re mal conmigo, a mí me ofendes, me lastimas, me humillas, me sobajas, me haces sentir poca cosa, me subestimas, dudas de mi capacidad, mil cosas más. Pero dice aquí que les enseñaba de los profetas, les enseñaba de Moisés y les enseñaba todo lo que las escrituras decían de él. Es lo que nosotros debemos de ver. Aún los experimentados saduceos, los escribas, todos los intérpretes de la ley, los sacerdotes de aquel tiempo, todos ellos enseñaban, decían que conocían las escrituras, decían que conocían a Moisés, decían que conocían a Abraham y al Dios de Abraham, y que por supuesto el Dios de Abraham era su Dios. Ellos decían, y aunque decían estar metidos en la escritura bíblica, por supuesto, rechazaron a Jesús. Por eso el pasaje del principio, aquel que rechace a Jesús es anatema. Ese es anatema, así de sencillo. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo. Si usted lo acaba de abrir el programa, esto está en 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Directo, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito de Dios. Entonces, lo terrible que debe de ser esta situación para la gente que no conoce las escrituras, lo terrible que debe de ser el hecho de poder tener que presentarse con alguien sin poder decirle, pues es la verdad, sí, ando mal, es verdad, digo que conozco a Jesús, digo que conozco las escrituras, pero aunque conozca las escrituras, no conozco al creador de las escrituras, no conozco al que hizo las escrituras. Entonces el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito de Dios. ¿Y esto qué provoca? En el tiempo de Jesús rechazaron a Jesús, rechazaron su palabra de Jesús, rechazaron el consejo de Jesús. Hoy en día se puede decir qué malvados fueron aquellos. Yo te pregunto, ¿tú no rechazarás a Jesús? ¿Tienes contacto con Él? ¿Tienes comunión con Él? ¿Lees su escritura? ¿Atiendes a su consejo? ¿O sigues siendo como aquellos? Porque esto causó la perdición de muchos de aquel tiempo que decían ser los intérpretes de la ley, que decían ser quienes estaban preparados para la palabra, para impartir la palabra, para enseñar la palabra, para predicar la palabra. Sin embargo, no era así. Le voy a poner 7 ejemplos de lo que ocurrió en aquel tiempo con los saduceos, con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas, con todos aquellos que interpretaban la ley. ¿Qué ocurría con todos ellos? Con el sacerdocio principalmente. ¿Qué ocurría? La ignorancia de los que decían conocer a Jesús, pero no conocían a Jesús ni su escritura. No los conocían. Entonces, vamos a ver cuáles son esas 7 que no conocían. Las 7 ignorancias de ellos. Lucas 19, verso 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de su visitación. La primera ignorancia de ellos en la escritura es que no conocieron el tiempo de la visitación. Le vuelvo a repetir lo que hace un momento comentamos. ¿Cuántas gentes hoy, hablando de aquel Mesías que se presentó hace unos cuantos días allá, el señor Ben David, diciendo que es el Mesías, y usted ve los videos y ahí están besándole la mano, pasa la gente, en un momento se levantó? Claro que sí. La gente hoy en día está confiada. ¿En cuánto tiempo levantarán el templo de Salomón, pastor? Eso lo hacen los planos en un momento y en 3 días lo tienen construido. Mire, los chinos construyeron en 10 días un hospital de no sé cuántos pisos para los de COVID el año pasado. Imagínense, en 10 días construyeron un hospital. Imagínense el templo, la reconstrucción del templo, que no es un edificio de tantos pisos, es algo más sencillo, es algo más corto, que de repente usted diga, ¿cuándo lo construyeron? Pues lo construyeron en 2-3 días. ¿Por qué? Porque a unos les mandaron a hacer el oro, a otros les mandaron a fundir todas las piezas, a labrar lo de la madera, a hacer la construcción. ¿En cuánto tiempo? Los planos están en un momento y la construcción está en otro momentito, pero rápido. Y eso que los chinos
los chinos no tienen la bendición de Dios, imagínense el pueblo de Israel, que tiene por sobre todo el mundo la bendición de Dios. El único país que ha sido vacunado del COVID es Israel, en su totalidad. Los únicos, yo me imagino que los demás gobiernos del mundo dicen, ¿cuánto vale la vacuna de Pfizer? No, pues que vale 200 pesos, déjamela en 150 y te voy a comprar 120 millones. Pues imagínense que el pueblo de Israel fue capaz de sobrepagar. Ellos sobrepagaron la vacuna. ¿Cuánto vale? 200. Te doy 400, pero mándame mándame los 10 millones de vacunas para mi gente. De inmediato. Así. Ellos sobrepagaron. Y por supuesto, y eso que no era una puja, no era una subasta, pero ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos tienen la bendición de Dios, pero hoy en día la misma gente no sigue perdiendo de vista el tiempo de la visitación. Y aunque hoy en día pueden tener ese tipo de visitación a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la palabra, a través de la enseñanza de estos medios, la gente no quiere. Dice, quiero la iglesia abierta, pastor, pero cuando tiene la iglesia abierta no se presenta. Es dominguero, va cuando quiere. Y eso, si va los domingos, perdóneme nuevamente la expresión, va cada que se le pega la gana. Pero juzga porque la iglesia está cerrada. Juzga porque no se presenta la gente a tener reuniones. Pero le vuelvo a repetir, es imposible poder conocer a la gente de esta forma. No conocen el tiempo de la visitación y dicen conocer al Dios de la Escritura. ¿Cómo podrían conocer al Dios de la Escritura? Número 2, la siguiente ignorancia de ese tiempo. Dice en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Usted conoce la palabra. Y estaba en él, y él estaba en el principio con Dios, y luego añade, todas las cosas por él fueron por él hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Número 2, no reconocieron al verbo hecho carne. No reconocieron a Dios mismo hecho carne. No reconocieron que Dios mismo era quien nos estaba visitando. No lo reconocieron. Y al no reconocerle, por supuesto que en ese entonces, pues cómo iban a poder reconocer a Jesús. Hay un pasaje en Primera de Tesalonicenses, déjeme buscárselo, que nos habla precisamente de que Dios fue solamente para ponerle aquí el sustento. Está en primera de Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vivificado en el espíritu, visto de los ángeles y todo lo demás, pero solamente quiero enfocarme en esto. Dios fue manifestado en carne y justificado en el espíritu. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo? Pues a través de esto que estamos leyendo en Juan 1, que dice que estaba en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Claro, todas las cosas estaban con él desde el principio, todas las cosas fueron hechas por él, todas las cosas fueron hechas por el mismo verbo de Dios, por Dios mismo, por Jesús mismo. Pero entonces la segunda ignorancia es que no le reconocieron, no pudieron reconocer el tiempo de la visitación, pero por supuesto que tampoco reconocieron al verbo hecho carne. De otra manera no le hubieran matado, de otra manera no le hubieran crucificado, de otra manera no hubieran buscado la ocasión para poder crucificarle. Y mira, hermano, dice la palabra de Dios que los fariseos buscaban la ocasión para poder matarle en repetidas ocasiones, porque algo que hemos dicho al cuerpo de Cristo, hermano, siempre está buscando a la gente la ocasión, y lo peor de todo es que entre mismos hermanos buscan atacarse, entre mismos hermanos buscan la muerte del otro, buscan hacer caer al otro hermano. Acuérdese que cuando se trata de crucificar, lo que sobran son clavos. Y por supuesto que en el tiempo de Jesús no fue la excepción. Precisamente es la muestra de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Siempre el y eso que eres cristiano. Pero no dicen, uy, eso que eres testigo, uy, eso que eres católico, uy, eso que eres ateo, uy, eso que eres mormón. No, eso no lo dicen. Pero la frase trillada, y eso que eres cristiano, porque la gente espera mucho más de usted. Ellos no reconocieron al verbo, pero usted sí que dice conocer al verbo, necesita conocer su escritura, necesita conocerle. Número 3,
La siguiente ignorancia de ellos fue, está en Juan 8:37, cuando dice, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo me procuras matar porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Escúcheme, no recibieron su palabra, no recibieron sus consejos, como hoy en día. Hoy en día no reciben a los pastores, no reciben la palabra, no reciben los consejos, no reciben la exhortación. Bueno, llega a exhortar a usted a una persona y prefiere irse de la iglesia. No, pastor, usted es muy gacho, mejor me voy a otra iglesia. Pues mejor váyase pues, pero pues la gente es así. Cuando la gente va para pedir consejo, normalmente va para pedir, escuchar lo que quiere escuchar. No aprende a ser exhortada. Entonces, ¿para qué pide consejo? Pero cuando una persona pide consejo es porque recibe la exhortación, recibe la reprimenda, recibe la exhortación, recibe la corrección. Y entonces este sí es hijo, no es bastardo. Los bastardos se van de la casa, los hijos no. Dice la Escritura que los hijos permanecen para siempre. Entonces usted necesita saber que si es ignorante en la Escritura es porque no ha conocido al autor de la Escritura. Número 3, en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escúcheme, no aceptaron a Jesús, no aceptaron la Escritura, menos van a aceptar un pastor, menos van a aceptar una iglesia. Por eso dice Jesús, no quieren venir a mí para que tengáis vida, no quieren venir a la Escritura, no quieren tener vida eterna, pero sin pasar por el proceso de la Escritura. No quieren conocer la Escritura, no quieren conocer al autor de la Escritura, no quieren tener el consejo de la Escritura, no quieren tener la exhortación de la Escritura, y eso que le hemos enseñado con la Escritura, y eso que todo, siempre le ponemos una base bíblica, siempre le ponemos nosotros el fundamento bíblico a todo ello. Por eso necesita usted saber, y necesita usted decir, si es ignorante de la Escritura, bueno, pues ni hablar, pero si usted dice, yo sí creo en la Escritura, yo soy una persona docta, y aprendida y enseñada de la Escritura, entonces acepte cuando es exhortado, acepte cuando es aconsejado, acepte cuando es usted confrontado. Siguiente, está en Lucas 19:45, cuando dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, a todos los cambistas, diciéndoles, escrito está mi casa, casa de oración llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Escúcheme, también la siguiente ignorancia de estos hombres de este tiempo es que se olvidaron del motivo de la casa, se olvidaron para qué era la casa, se olvidaron del objetivo principal de la casa, y hoy nos hemos dado cuenta de eso, tan sencillo. Hoy la iglesia la utilizan para circo, maroma y teatro. Hoy las iglesias las utilizan para pedir dinero, todo el tiempo pidiendo dinero, hermano, todo el tiempo pidiendo dinero. Y lo mejor de eso es que a la gente les gusta estar ahí, y a la gente les encanta, a la gente le gusta que le pidan dinero. Pues vaya y deje su dinero ahí, vaya y deje su dinero, aunque corra riesgos, vaya y déjelo ahí. Pero a la gente le gusta estar ahí. Pero Jesús decía, no, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Escúcheme, porque ella hacía negocio, la gente iba para vender Fuller, vendían Avon, vendían price shows, vendían, hacían rifas ahí entre ellos mismos, hacían tanditas, ahí hacían de todo, ahí iban la gente. Pero Jesús dijo, se les ha olvidado cuál es el propósito de mi casa. Se les ha olvidado que el propósito de mi casa es para que se predique la palabra, es para que se enseñe, es para que se corrija, es para que se aconseje, es para que se exhorte, es para que se motive, es para que se anime, es para que se aliente, es para que... Era el motivo, ese era el objetivo principal de la casa. Pero ellos iban para todo lo demás, menos para ello. Iban para vender, para comprar, para buscar novio, para buscar esposa, para buscar esposo, para andar haciendo lo que quisieran. Para eso iban para eso. Iban, buscaban novio, buscaban novia, ya lo tenían, se casaban, se iban de la iglesia. Nada más iban para eso, no iban para otra cosa. Para eso solamente iban. Así que, siguiente punto. Mateo 23, verso 14. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Siguiente, se olvidaron también, en su ignorancia, se les olvidó reconocer o aceptar de las Escrituras el propósito del ministerio. Ellos tenían que aprender de las Escrituras eso. ¿Cuál era el propósito del ministerio? Pero en su ignorancia de las Escrituras se les olvidó cuál era. Hacían enormes oraciones, iban a las casas de las viudas, les pedían dinero. A ver, ¿cuánto te dejó tu marido que se fue,
que ya está con el Señor, bendito sea el Señor que está con su presencia, pero ¿cuánto te dejó de dinero? ¿Cuánto te dejó de su nómina? ¿Cuánto te dejó de su pensión? ¿Cuánto te van a dar en su trabajo de indemnización? ¿Cuánto te dio su patrón? ¿Cuánto te dieron aquellos que lo atropellaron? ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto puedes aportar para la iglesia? Se les olvidó. El propósito del ministerio no era pedir dinero. El propósito del ministerio no era sacarle a la gente. ¿Que hemos hablado del diezmo? Por supuesto. ¿Que hablamos de las ofrendas? Claro que sí. Pero que todo el tiempo y sea como un acto impositivo. Pero por supuesto que no, la gente tiene que dar de corazón, porque lo sienta, porque se arda su corazón por decir, esto le pertenece a Dios, pero que todo el tiempo, ahora para esto, ahora para el otro, ahora para aquello, ahora para el otro más, ahora para esto, imagínense, e ir más a la gente que se quedaba sola y pedir eso, se les olvidaba el propósito de su ministerio principal. No enseñaban, pero cómo pedían. Por eso dicen, los pastores no comen, no toman ni fuman, pero cómo comen, por no decir cómo tragan, pero sé que se va a ofender, mejor digo cómo comen. Así que, y si, séptimo punto, en Mateo 23:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un seguidor, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Se olvidaron, escúcheme, se olvidaron del propósito de ellos. Dice la palabra en el libro de Proverbios, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Pero no les pedía en cuenta a las ovejas. Es más, las ovejas cuando le decían, cuando el pastor quizá les hablaba, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida, hermano? Dígame cómo sigue de su enfermedad, ¿cómo le va? No, pastor, pues ya me las arreglo con Dios, yo tengo a Dios, y aunque nadie me visite, aunque nadie esté conmigo, yo tengo a Dios. Al pastor lo omitían o lo anulaban, pero el pastor muchas veces por eso no pedía cuentas, y eso es algo que ocurre muchas veces dentro de las iglesias. Muchas veces ocurre esto dentro de las iglesias, porque es una corresponsabilidad. La gente dice, es que el pastor ni me habla por teléfono, pero la gente no le habla al pastor para decirle, pastor, ¿cómo está su vida? Pastor, me enteré que estaba enfermo, ¿cómo sigue? Pastor, me enteré, bueno, muchos sí, por supuesto, y hay hermanos que nos han bendecido de una manera increíble. Hay hermanos que han dicho, pastor, yo sé que usted tiene para su enfermedad, pero mire, ahí le dejo 3 pesos para que se ayude. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a estos hermanos, porque ellos no preguntan si tiene o no tiene uno. Ellos saben que Dios nos ha bendecido, pero ¿sabe una cosa? Es cuando se siente mejor uno, porque aún sabiendo eso, la misma gente dice, a mí no me interesa cómo esté de bendecido, a mí me interesa que yo me sienta bendecido. Y la gente ha llegado a decir, pastor, ahí están 3 pesos. Yo sé que le ayuda, aunque sea para una medicina, pero ahí está. Pastores, ahí les dejo unos pescaditos. Dios bendiga a aquellos hermanos tan generosos de su corazón, que nos llevan alimento, nos llevan, bueno, ¿qué le digo? Son un amor de hermanos, un amor. Pero no, se les olvidaba el ministerio, se les olvida a la gente las almas, se les olvida el propósito principal. Y decía aquí Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un discípulo, un prosélito. Pero una vez que lo has hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso ocurre muy seguido. Solamente se les hace discípulos para meterles cizaña, para alejarlos de la iglesia. Alguien se va de la iglesia y dice, a ver cuántos me llevo de la iglesia, a ver cuántos más me jalo, a ver cuántas familias me logro llevar, a ver dónde más puedo meter división, a ver dónde más puedo meter, y es lo que hace. Pero ¿sabe una cosa? Sepa que mejor le fuera atarse una piedra de molino a su cuello y echarse al mar. Mejor le sería, porque cuando la gente se lleva a los pequeñitos que apenas están creciendo, que apenas están avanzando y se pierden, hermano, ya no es responsabilidad del pastor. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar orando por la gente como quien tenemos que dar cuentas de ellos. Pero ¿qué cuentas les podemos dar si le decimos, pastor, padre, les decimos que vengan a la iglesia, no vienen? Cuando cerramos se ofenden. Cuando tenemos el programa no lo ven. ¿Cómo podemos decirles? ¿Cómo podemos tener a una oveja dentro del redil? Entonces es tan importante que usted pueda ver esta parte. Es tan importante que usted pueda ser parte de ello, que usted pueda involucrarse en ello y que usted pueda decir, sí conozco las escrituras, pero lo mejor de todo es que conozco al autor de las escrituras
y por supuesto hago lo que las escrituras me dicen. Estas tres partes, estas tres etapas son tan importantes: conocer las escrituras, conocer al autor de las escrituras y hacer todo lo que dicen las escrituras. Si usted hace esto, entonces no se cumpliría cuando dice el apóstol Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito de Dios. Déjeme parafrasearlo al revés: el que amare al Señor Jesucristo sea bendito. ¿Cómo va a saber que usted ama al Señor Jesucristo? Porque ama sus escrituras, es decir, ama su palabra. Ama al autor de su palabra porque tiene una relación con él, lo busca, ora, ayuna, lee su palabra y sobre todo atiende su consejo. Atiende lo que dice la escritura, hace todo lo que dicen las escrituras. Entonces es ahí donde usted puede saber y puede decir: verdaderamente, entonces sí amo al Señor, sí conozco a Jesús, sí conozco que es el autor de las escrituras, conozco su escritura y por supuesto también obedezco a su escritura. Y ya para ir concluyendo este tema, así como hay muchos que nosotros vimos que estaban, o muchas personas que en estos días están sufriendo, están pasando por diferentes situaciones de COVID, están pasando diferentes problemas, aún diferentes problemas de enfermedades, quizá en sus familias, quizá muchos hoy en día han tenido algún familiar que han perdido, y ante haber perdido algún familiar y verse en una situación de enfermedad, lo primero que viene a su mente es: ¿me irá a pasar lo mismo? ¿Cómo me acontecerá? Quizá me voy a ir también, Dios mío, ¿qué me ocurrirá? Quizá muchos estén sufriendo una situación así, quizá sea tu caso, pero el hecho de conocer las escrituras, el hecho de conocer su palabra, el hecho de poder decir: yo sí conozco la escritura, pero sobre todo conozco al autor de las escrituras y reconozco y conozco que esas son las escrituras, el hecho de conocerlas me hace ubicarme en un estatus espiritual diferente. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17: porque esta leve tribulación momentánea, dice la escritura, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces usted, aunque esté pasando por una tribulación momentánea, sea leve, sea moderada, sea grave, por esta tribulación que esté pasando como sea, sepa que esta es momentánea y no permanente. Así como para el pueblo de Israel en el desierto pasaron diferentes tribulaciones de falta de agua, de falta de alimento, bueno, de hartarse del mismo alimento, quiero decir, falta de, quizá de obediencia, quizá falta de credibilidad, porque dicen que tenía un corazón incrédulo, falta quizá de esperanza, porque no veían la tierra prometida. Después de 40 años en el desierto no podían llegar a la tierra prometida. Veían que tenían muchos enemigos y quizás sea tu misma situación. Tengas una situación de desierto, porque no veas que se acaba tu desierto, no ves que se acaba la situación que vives, no ves que se acaba quizá la enfermedad, no ves que se acaba la escasez económica, no ves que se acaba quizá ese tiempo de problemas familiares, no ves que se acaba porque no has puesto de tu parte o tus hijos no han puesto de la suya. Pero dice el apóstol Pablo, esta leve, déjeme agregarle, moderada o grave tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero él añade, por algo es esto, porque nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Déjeme parafrasear, porque usted y yo conocemos las escrituras, al autor de las escrituras, y atendemos el consejo de las escrituras. Es por eso que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Déjenme darle gracias a Dios ya para terminar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por el tiempo que hemos pasado enseñando tu palabra, esgrimiendo un poco acerca de ella para poder exhortar a tu iglesia, para reflexionar dentro de todas y cada una de la toma de decisiones que tengan que hacer en sus vidas.
en sus familias, en sus trabajos, en sus ministerios. Yo quiero, Señor, que te amen a ti por encima de cualquier cosa. Mi propósito es llevarlos a ellos, que te amen, que amen tu escritura, que amen el consejo de tu escritura, porque si no, entonces todo lo demás habrá sido en vano. Yo quiero en este momento suplicarte que si hay alguno que esté pasando diferentes problemas de escasez, de falta de trabajo, quizá de enfermedad, quizá de algún otro tipo de provisión, atiendas de acuerdo y conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y tú les des de acuerdo y conforme también a su fidelidad y al amor que tienen para contigo. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo, y creo, Señor, que tendrás en lo sucesivo el beneplácito de que puedas ver que todos ellos son agradecidos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, amada iglesia. Yo le pido en el nombre de Jesús que sea paciente, que no se arriesgue, que se cuide y que permita que pase el tiempo. Y una vez que pasado el tiempo, el Señor nos permita regresar a la casa HPJ, entonces, hasta entonces, tengamos la paz que sin riesgos vamos a poder congregarnos. Yo le bendigo en el nombre de Jesús y pido a Dios que siga derramando sobre ustedes grandes y abundantes bendiciones.